Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Pardo, soy docente, colega de ustedes y quiero compartirles el tema de la teoría de Vygotsky, el desarrollo cognitivo. Para comenzar, quiero que sepan que Vygotsky es un autor clave en la psicología del desarrollo y de la educación. Para que ustedes tengan muy en claro, la vida profesional de Vygotsky se focalizó principalmente en el desarrollo durante la infancia. Cabe destacar que nació en el año de 1896 en Orsa y murió por tuberculosis en 1934. La teoría del desarrollo cognitivo, según la perspectiva de Vygotsky, es una teoría sociocultural. Esta comprende de todos los procesos sociales que influyen en la adquisición de habilidades intelectuales. Por destacar, como lo pueden observar, tenemos 5 puntos relevantes. Uno de ellos es el relieve de las relaciones del individuo en la sociedad, los patrones de pensamiento del individuo, tales como las instituciones culturales y las actividades sociales como tal. El conocimiento no se construye de modo individual, como lo propuso Piaget, sino que se construye entre personas a medida de que interactúan. En este estudio vamos a ver 5 conceptos fundamentales que considera Vygotsky que son fundamentales. El primero son las funciones mentales, el segundo las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. Como primera medida tenemos que Vygotsky existe o estipula 2 tipos de funciones mentales, las inferiores y las superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. Cabe rescatar que son las funciones mentales elementales como lo son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Las habilidades psicológicas como segundo punto son las que conllevan las funciones mentales superiores, se desarrollan y aparecen en 2 momentos, uno en el ámbito social y 2 en el ámbito individual. El primero es entre personas, es decir, interpsicológicamente, y el segundo, que es en el ámbito individual, en el interior del propio niño, es decir, intrapsicológicamente. Como tercer punto, conocemos la zona de desarrollo próximo. Como lo pueden observar en la diapositiva, la imagen que empieza desde el nivel real hasta obtener un nivel de tutor, pasando por un andamiaje o una participación guiada entre el aprendiz y el tutor. Dentro de la zona de desarrollo proximal encontramos 2 importantes implicaciones, la evaluación y la enseñanza. En la evaluación tenemos que tener en cuenta que debe ser una alternativa de forma evaluativa y dinámica, eficiente y potencial en el aprendizaje. Y la enseñanza, que debe ser donde fortalezca la manera de aprender y que disponga de la manera en cómo socializa con los otros compañeros y con el docente. Las herramientas psicológicas como siguiente punto, donde son el puente entre las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores. Dentro de estas, el puente entre ambas es las habilidades interpsicológicas, que son las sociales, y las intrapsicológicas, que son las personales. Las herramientas psicológicas medían nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Dentro de estas tenemos las herramientas de pensamiento, por citar, que son 2, una, las técnicas y 2, las psicológicas. En las técnicas donde miramos que son herramientas como por ejemplo el papel, el lápiz, las máquinas, las reglas o los martillos. Y las psicológicas son donde se organiza o se controla el pensamiento y la conducta como tal. Dentro de todo este parámetro de la teoría de Vygotsky, rescata lo más primordial, que es el lenguaje, que es tal vez la herramienta psicológica más importante. Dentro de esta se distinguen 3 etapas en el uso del lenguaje, como lo es el habla social, el habla egocéntrica y el habla interna. En el habla social es donde el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse. En el habla egocéntrica
El niño habla en voz alta consigo mismo cuando realiza algunas tareas y en el habla interna la emplean para distinguir su pensamiento y su conducta. El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo. Ya no imitamos simplemente la conducta de los demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente. Con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar. El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos. Además, el lenguaje está relacionado al pensamiento, es decir, a un proceso mental. Tenemos las características de cada factor en la teoría, son 4. La cultura, como lo vimos anteriormente, los factores sociales, el lenguaje ya mencionado y los adultos. Por último, dentro de las funciones que rescata Vygotsky, tenemos la mediación, que hace parte de un hecho central en la psicología, ya que es la intervención que tiene el ser humano. Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos. La perspectiva social de Vygotsky dice que el aprendizaje es guiado o asistido. Puede darse en un entorno muy elemental como la familia, aplicando la enseñanza en un salón de clases que requiere de las siguientes estrategias. Por mencionar, deben existir procedimientos facilitadores, pensar en voz alta, regular la dificultad, debe existir una enseñanza recíproca y proporcionar una lista de verificación. Las aplicaciones de la perspectiva vygotskiana de los elementos teóricos de Vygotsky y pueden deducirse diversas aplicaciones concretas en la educación, puesto, como lo observamos en la diapositiva, que dice que el conocimiento se construye socialmente. Es de forma sistemática la interacción social. El conocimiento es construido a partir de la experiencia. El aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción. Debe existir un diálogo entendido como intercambio activo entre interlocutores. El aprendizaje es un proceso activo. Y por último, en el aprendizaje o la construcción de los conocimientos es la búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación y la solución de problemas. Para terminar, mencionamos 5 conclusiones de las cuales observamos que el entorno sociocultural es muy influyente para el desarrollo del hombre desde la temprana edad. La zona de desarrollo proximal, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de los demás. Y por último, que el lenguaje juega un rol importantísimo en el desarrollo cognitivo.